yo mando. El Señor está en la calle. El soldado que quería meterse a la política partidista tenía que renunciar de ser soldado, pasar a la vida civil para ejercer lo que él deseaba. ¿Será que nosotros renunciamos de ser cristianos para ejercer? Muy buenos días tenga cada uno de ustedes, hermanos. Bienvenidos todos en el nombre del Señor. Y es precisamente con la dirección de Él y de su Espíritu Santo vamos a dar inicio al estudio que ya nuestro hermano Oscar pues ha tenido a bien poder presentar los diferentes puntos doctrinales. Y también está ahí ya impreso el libro con relación a todos los temas que se van a exponer, y mañana en su debido tiempo pues se va a poner a disposición de ustedes para que puedan repasar, ¿verdad? Y poderlo aún compartir también con los miembros de la asamblea de donde usted persevera, para que ellos también aprendan y todos aprendamos del Señor. Así es de que todos bienvenidos, y los invitamos entonces a que abramos la Escritura en el Evangelio del Señor Jesucristo según San Mateo. Evangelio del Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 16. Creo que ya lo tenemos. Con la ayuda del Señor vamos a leer un versículo ahí, capítulo 16, y el versículo es el 18. Y dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que el Señor bendiga esta porción en cada corazón y las demás que se van a leer. Hermanos, sabemos de que la iglesia la componen hombres y mujeres nacidos de nuevo, pero el concepto que las personas se forman de esta palabra, por ejemplo, iglesia, incluso a veces creyentes aún también, no hemos entendido el concepto de la palabra iglesia. Y por ejemplo, dentro de la sociedad, dentro del mundo, las personas, por ejemplo, piensan que es un edificio, por ejemplo, ¿verdad? Un edificio construido ahí por hombres. O también piensan en una organización, o también en instituciones, por ejemplo, pero terrenales, ¿verdad? Algunos también han confundido esto, y estos lugares congregantes lo han convertido muchas veces como un salón social, donde, por ejemplo, se ve que se hacen rifas. ¿Ha visto usted eso? ¿Ha oído de eso usted? Donde muchas veces se han hablado y se han ejecutado grandes negocios con muchas ganancias también. Lamentablemente esto. Y algunos lugares hasta salón de baile o salones de teatro. ¿Por qué decimos esto? Por lo que se ve que se hace dentro de un edificio, por ejemplo. Pero cuando hablamos de iglesia, hermanos, la definición de este término es lo que vamos a ver. Y esta es la primera vez en que el gran maestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo menciona acá. Es la primera vez. Y por ejemplo, definición del término iglesia.
viene, por ejemplo, de una transliteración del griego eclesia, con doble K, eclesia. Esta es una palabra compuesta y trae la preposición ek, por ejemplo. La preposición ek. Y ek quiere decir fuera de. Y la palabra que la compone es klesis, que quiere decir un llamamiento. Aquí vamos a pensar en el verbo kaleo, que quiere decir llamar. Entonces, la palabra, por ejemplo, que se puede componer a través de esta, en griego, eclesia, es, por ejemplo, literalmente sería esta frase: los llamados fuera de. Llamados fuera de la corriente de este mundo para formar su iglesia. Los llamados fuera de. Salir fuera, por ejemplo, del sistema de este mundo o la corriente de este mundo. Para, por ejemplo, salvación, santificación, para adoración, para su servicio y para la comunión con el mismo Dios. Y todo esto es a través del sacrificio santo, santo, santo del Señor Jesucristo. Ahí está el asunto. Llamados fuera de la corrupción de este mundo para formar su iglesia. Esta frase, llamados fuera de, también nos recuerda el significado de la palabra en hebreo que es kadosh, por ejemplo, que quiere decir apartados o puro o separado o puesto aparte, por ejemplo, para el servicio del Señor. Bendito sea el nombre de Él. Esos son los propósitos y eso es lo que quiere decir la palabra, por ejemplo, iglesia. Otra parte, en cuanto a su uso, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7 y el versículo 38, ahí aparece también con otro nombre y es llamada también congregación. Congregación. En Hechos 19, versículo 32, aparece también como una concurrencia. Ahí se suscita un problema y todos ahí están y forman una concurrencia para arreglar un asunto. En ese mismo capítulo del libro de los Hechos, en el capítulo 19 y también versículos 39 y 41, aparece también con otro nombre y es asamblea. Y los términos que más o menos ustedes manejan y conocemos es congregación o asamblea, ¿verdad? Cuando mencionamos iglesia, entonces los llamados fuera del mundo para formar su iglesia. Usted como una piedrecita viva, porque ha nacido de nuevo, va formando ese grupo llamado iglesia. Ahora, vamos a ver. Se comenta, por ejemplo, de que esta es la primera vez que aparece acá y donde el Señor menciona esta palabra iglesia. Leamos aquí mismo en el capítulo 18. Porque allá donde leímos es donde está literalmente hablando, el Señor es la primera vez que Él la menciona. Ahora, en este otro capítulo 18, aquí Él menciona nuevamente 2 veces esta palabra. Pero antes de llegar ahí, por ejemplo, cuando Él hace mención de esto, por primera vez, no podemos dejar de mencionar y pensar, hermanos, en aquella profecía hermosísima del patriarca Jacob. Estoy hablando de Génesis 49 y el versículo 10. Y hay una frase ahí hermosa en la parte final de ese texto, cuando él dice ahí en la parte final, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49, 10. Eso nos recuerda la palabra iglesia, cuando ya apuntaba
ya señalaba en profecía que había un pueblo especial que también se iba a congregar en el nombre del Señor Jesucristo. La profecía de Jacob, que ahí aparece una palabra Silo, con H al final, y esta quiere decir descanso, también pacificador o príncipe de paz. Y quien, según la profecía también de Isaías, capítulo 9 y versículo 6, ¿quién es el príncipe de paz ahí, hermanos, en esa profecía? Es el Señor Jesucristo. Él marca este significado en la palabra Silo: descanso, pacificador, príncipe de paz. Y dice en esa profecía, en la parte final, y a él se congregarán los pueblos, dice. ¿Se siente dichoso usted, hermano? Bendecidos somos en realidad. ¿Quiénes éramos? Y ahora formar parte de su iglesia. Qué grande honor en realidad. Pero también esto le da a usted y a mí una gran responsabilidad. Andar donde quiera que Él nos lleve, en su trabajo, ante la sociedad, ante sus vecinos, en todo lugar. No digamos dentro de la iglesia o cuando se practica el culto para la edificación. Nos da una gran responsabilidad y demanda testimonio. Demanda que de veramente proclamemos con actitudes que somos la iglesia del Señor. Eso sí ya está. Pero esto hay que pedírselo en oración a Él, hermanos. En nosotros no hay nada. A Él hay que pedirle esto. Entonces, y Él, por ejemplo, en el versículo que leímos al principio, Él la menciona ahí por primera vez y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto quiere decir que no existía entonces anteriormente. No existía, ¿verdad? Es algo que Él haría en el futuro. Algo que Él haría en el futuro, en base a su sacrificio. Leamos antes en Efesios 2:20, carta a los Efesios, por favor. Capítulo 2 y el versículo es el 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, aquí habla de un fundamento. Habla también de un constructor, de un dueño, y de también que Él es cabeza. Y dice algo, una frase maravillosa que vamos a meditar. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, esto también lo escribe el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 6. También Isaías 28:16. Estos versículos van a estar en el estudio ahí para que usted los escudriñe aún mucho más. Pero principal piedra del ángulo, dice. Esta palabra principal está hablando de algo que ha sido ya probado, algo que es insustituible. Por eso es de que sobre Jesucristo está siendo edificada la iglesia. Él es la roca, no es un pedacito de piedra como lo que quiere decir Pedro, por ejemplo, Petros, ¿verdad? Cuando habla de roca se refiere a Petra, una masa grande. Entonces, principal piedra del ángulo, principal piedra, algo que ha sido probado y es algo insustituible. Y esos calificativos le pertenecen y los cumple a cabalidad solamente la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Es el único, infalible. No sé si estamos claros. Dice también que es preciosa, dice, preciosa. Algo entonces, esto de precioso me habla que es algo admirable,
¿Por qué razón? Admirable, pero ¿por qué razón? Por sus atributos divinos, hermanos. ¿Quién tiene esto? Solo el Señor. Dice también de que es una piedra angular. Los constructores saben de lo que estamos hablando. Es una piedra angular. Entonces me dice de una piedra que es fundamental, que tiene que estar, que tiene fundamento. También es algo que hace esquina, que encaja muy bien, que sostiene. De un cimiento estable, que no es movediza. Hay dos palabras, cóncavo y convexo, que encaja bien, mire. Queda pero bien casadito. Las cualidades, por supuesto, todas ellas, todas estas, solo están en la persona bendita del Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, sobre esta roca, refiriéndose a Él mismo, edificaré mi iglesia. Bueno, hermanos, vamos a pasar entonces ahora sí al Evangelio según San Mateo en el capítulo 18. Ahí es donde Él menciona nuevamente la palabra iglesia. Capítulo 18, versículos 17, y dice así: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí aparece 2 veces la palabra. Es la segunda y tercera vez que el Señor la menciona. Y solo en este evangelio aparece 3 veces nada más. La primera, la segunda y la tercera. Y de ahí solo aparece en el libro de los Hechos para adelante. Pero en los evangelios solo aquí aparece. Y es el Señor el que la menciona por primera vez. Hablando de la mención de la palabra, aquí está la segunda y la tercera. Para nombrar, por ejemplo, a sus miembros. Así los llama Él también, ¿verdad? Además de esto, Él la ama tanto que se entregó a sí mismo por ella. Además de esto, estos versículos, todo el contexto, habla de su amor, porque Él da instrucciones a sus miembros, a la iglesia, para la reconciliación entre sus miembros también. A Él le interesa que se preocupe de buscar siempre una reconciliación a la hora de haber un problema, porque la ama tanto. Es su iglesia. Usted es una partícula de ella que está formando la palabra iglesia, ¿verdad? El cuerpo del Señor Jesucristo. Así es de que vamos a pasar a otro punto. Este es el tercero y cuarto que hemos meditado ya. Vamos a pasar a otro punto, y es, por ejemplo, la división de la humanidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer ahí el versículo 32. Y dice así la palabra del Señor: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Con este versículo vamos a dar inicio a este otro punto, y es la división de la humanidad. Está en 3 grandes grupos. Ustedes lo saben ya muy bien. Judíos, ¿qué más? Gentiles, ¿qué más? Y la iglesia. Según Génesis 12, 1, 2, por ejemplo, ahí Abraham, de la tierra de Ur de los Caldeos, fue llamado para partir a esa tierra llamada Canaán. Aquí entonces desde ahí se empieza a hablar de los patriarcas, por ejemplo, esa descendencia davídica del Mesías. De ahí viene esa descendencia davídica del Mesías, de los patriarcas.
los judíos tienen unas grandes bendiciones espirituales, hermanos, grandes bendiciones espirituales. Cuando pensamos y hablamos de los patriarcas, estamos con el primero, que es Abraham. De ahí su hijo Isaac, sigue Jacob, y cada uno de los 12 hijos que forman las 12 tribus, ellos son los patriarcas. Se menciona también, por ejemplo, Moisés, se menciona también, por ejemplo, Samuel, pero muy especialmente David. Incluso con David sí tenemos base bíblica, que le llaman patriarca también. Leamos en la carta a los Romanos, para analizar este tema de la división de la humanidad. Carta a los Romanos, capítulo 9. Versículos 4 y 5, y dice así: que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este versículo 5 lo cierra con esta doxología o exaltación o alabar el nombre acá del Señor Jesucristo. Bendito, dice, por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, aquí entramos ahora a lo que es ese grupo de personas, los judíos, y tienen ellos bendiciones grandes acá. Grandes bendiciones, y vamos a ir viendo cada una de ellas. Por ejemplo, acá vemos, por ejemplo, estos grandes privilegios que tenían los judíos, y una de ellas es la adopción, es decir, los escogidos. Y allá en Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 6 dice: Jehová tu Dios te ha escogido, dice, para hacerle un pueblo especial. Ahí está la elección. En el Salmo 105, versículo 6 también dice: oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, dice. Ah, qué dicha para Abraham, hermanos. Y qué fe la que se hace resaltar también en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, porque le creyó a Dios ese llamado y tuvo que dejar religiosidad, porque era un idólatra. Ustedes lo saben, como estudiosos de la Escritura, saben de qué estamos hablando, de dónde lo sacaron. Tuvo que también dejar su parentela y se fue. Bueno, ahora otro punto, la gloria, por ejemplo, la gloria. Eso está allá en Éxodo 13, 21, 22. Habla ahí de la nube de día y la columna de fuego cuando ellos salieron de Egipto. Cuando, por ejemplo, la nube de día, por ejemplo, y la columna de fuego de noche, está hablando de la continua presencia guiadora de Dios. De eso está hablando la gloria. La continua presencia guiadora de Dios para con su pueblo que sacó de Egipto. Podemos encerrar esta en una frase: felicidad, por ejemplo, en amor. Fidelidad en amor también, especialmente esto. Fidelidad en amor para aquel pueblo que fue escogido, a uno que llamó primero. Bueno, también, por ejemplo, en Éxodo 40, 34, sigue hablando de la nube y la gloria, por ejemplo. Habla en el tabernáculo, ¿verdad? Ahí también habla entonces de esto, de la presencia de Dios en medio o sobre su pueblo, por ejemplo. Porque dice que una nube cubrió el tabernáculo cuando ellos ahí se congregaron. También, por ejemplo, siguiendo pensando en la nube y el fuego,
en el primer libro de Reyes, capítulo 8 y versículo 10, 11, aquí ahora está hablando del santuario, del santuario. La nube y el fuego, por ejemplo, estos eran símbolos visibles para mostrar su gloria. Eso fue usado de parte de Dios, la nube y el fuego. Símbolos visibles, ¿no? Símbolos visibles para mostrar su gloria en aquel lugar, tanto en el tabernáculo como en el santuario, por ejemplo. Y ahí la gloria fue la que llenó la casa de Jehová. Eso también denota su presencia, denota su presencia. Sigamos más adelante con lo que dice acá, el pacto, el pacto. Esto viene desde Génesis 13:15, también 22:18 y también lo menciona en Hechos 3:25. Yo solo les doy la cita porque ustedes lo van a leer ahí, ¿verdad?, en el libro que está impreso, que contiene este estudio también. Entonces todo esto, el primer pacto él lo hace con Abraham y le habla de un pacto, por ejemplo, incluye la nación escogida, por ejemplo, la tierra prometida también, ¿verdad?, la bendición de las naciones en la simiente de Abraham, o sea, en Jesucristo, porque habla en singular, la simiente, no habla las simientes. Estas bendiciones tienen que ver con el pacto o los pactos que hizo Dios con Abraham. Acá podemos notar algo también, y hay una frase que se oye muy frecuente hoy, y la frase que se oye hoy frecuentemente, abusando de la iglesia, por ejemplo, ellos dicen, pacte usted con Dios, le dicen ahora. ¿Ha oído esa frase usted? Traiga su ofrenda y pacte usted con Dios, le dicen ahora. Pero cuando leemos la Escritura y analizamos esto, es Dios el que pacta con los hombres, no los hombres con Dios. Él llama y pacta. Eso sucedió con Abraham y le dio dentro de esos pactos la nación escogida, la tierra prometida y la bendición a las naciones, pero en la simiente, ¿verdad? También, por ejemplo, David le fue también ese pacto prometido a David, el reino, ¿verdad?, el reino eterno, ¿verdad?, según 2 de Samuel 7, 12 al 13. Cuando también acá dice el pacto, dice acá en la carta de Romanos, la promulgación de la ley, dice, en Éxodo 32, 15, ahí vemos, por ejemplo, que fue dada por Dios y Él mismo con su dedo escribió esa ley ahí, que se resume, por ejemplo, en los 10 mandamientos. Esta es otra de las bendiciones que tenía el pueblo judío. También habla, por ejemplo, acá, el culto, dice, el culto. Esto tiene que ver con la adoración al único Dios verdadero que ahora sí conocía Abraham. Primeramente en el tabernáculo, también, y más tarde en el templo. Habla también, por ejemplo, acá, culto, dice, y las promesas, otra bendición más. Otra bendición más. Abraham y a David, ¿verdad? Todo esto viene del pacto, las promesas, ¿verdad? Habla, por ejemplo, en Hebreos 7:4, Hechos 2:29 y 7:8, habla, por ejemplo, de la circuncisión. Y esto lo practicó Abraham, también lo practicó con su hijo Isaac y Jacob también a todos los de las 12 tribus. Es decir, cuando habla de los patriarcas, está hablando de los padres, que eso que fue de generación en generación. Los patriarcas. También dice acá, por ejemplo, el Mesías, dice en la parte final. Vino Cristo, dice, está hablando del Mesías. Esa bendición que creo yo de las más grandes y privilegios, hermanos, de Israel, ¿verdad? Esta es la mayor, hermanos. El Señor ha permitido que nosotros, por medio de que Él vino y se encarnó acá y fue a realizar el sacrificio, fue bajado de esa cruz, fue sepultado y resucitó, hermanos, para nuestra justificación, tal como habla aquí mismo capítulo 4 y versículo 25 de la carta a los Romanos.
Esto es una gran dicha, hermanos. Bendiciones que nos ha alcanzado a nosotros, hermanos. Promesa de Dios. Esto es una afirmación. Cuando dice acá, vino Cristo. Esto es una afirmación de la soberanía y la deidad de Cristo y cumplimiento de las promesas en base a aquellos pactos que hizo con Abraham. Entonces, hermanos, esto es con relación al pueblo judío. Estamos hablando de la división de la humanidad, es el último punto. Ahora vamos a ver, por ejemplo, los gentiles. Carta a los Efesios. En el capítulo 2. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11 y 12. Los gentiles. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bendito el nombre del Señor, hermanos. Los gentiles, mire cuántas cosas. Totalmente separados, hermanos. Viviendo en las concupiscencias de la carne. Así como el pueblo judío dependió del amor y la misericordia de Dios. Cuando habla ya en Génesis, también, ¿verdad? En el capítulo 6, que vio Dios, dice que la maldad había aumentado tanto ya. Tanto. Llama a Abraham y forma su pueblo escogido. Pero hermanos, nosotros hablando de los gentiles, que en griego es etnos, y habla de multitud de gentes, de naciones, o nación, o pueblo, en sí las personas en general que no descendemos de Abraham, del que fue llamado. Aquí tenemos algo. Lo triste, por ejemplo, o la triste condición de los gentiles. Primero dice, sin Cristo. Por tanto dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, dice, sin Cristo, dice. O sea, separados de la gloria de Dios, del Señor Jesucristo mismo. Y dice allá en Gálatas 4:8, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza, dice, no son dioses, dice. Esa era nuestra condición, sin Cristo, separados. Y sigue diciendo, alejados, dice, de la ciudadanía, alejados de la ciudadanía de Israel, dice. Mire, excluidos entonces, en este versículo 12, excluidos de bendiciones espirituales, hermanos. ¿Verdad que era triste nuestra condición? Definitivamente, hermanos. Si usted quiere, aquí está una radiografía de lo que éramos, pero para gloria de Dios, hoy ya no. Bendito sea el nombre del Señor. También dice, ajenos a los pactos divinos, dice. Si hemos alcanzado hoy promesas, es por aquellos pactos que hizo, pero con Abraham. Y dentro de ellos estaba la promesa de que el Señor iba a venir. Bueno, ajenos de los pactos divinos. Algo más. Dice, sin esperanza, dice.
sin esperanza. Y aquí mismo, en el versículo 13, dice la Escritura así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, dice. Y hay ahí dos palabras juntas que son maravillosas para todo esto. Dice, pero ahora, dice. Pero ahora, dice. Esta preposición, pero, compuesta con la otra palabra ahora. Pero ahora, dice, aquí es donde, hermanos, debe de brotar de nuestro corazón gratitud, hermanos, para con el Redentor de nuestras almas. Y que el Padre de nuestro Redentor cumplió sus pactos, sus promesas, hermanos. Porque en esa simiente que es Cristo Jesús, nosotros íbamos a alcanzar estas promesas. Pero ahora, dice, y también acá en el versículo 4, mire lo que dice, 2:4, pero Dios dice, pero, ahí está. Pero ahora leímos en el versículo 13. Y en este versículo 4 dice, pero Dios dice, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ah, qué dichosos nosotros en realidad. Hermanos, esto es de veras que si no hubiera sido por su amor, su misericordia, su bondad y ese sacrificio santo, estuviéramos perdidos totalmente, hermanos. Esperando esa expectación de juicio. Pero para su honra y su gloria aquí estamos, hermanos. Llamados fuera de la corriente de este mundo para formar su iglesia. Apartados para su servicio. Con luchas, pruebas de diferente índole. La iglesia sigue adelante, hermanos, esperando esa promesa gloriosa cuando Él venga, hermanos, a la altura de las nubes por su amada iglesia. Él anhela apasionadamente estar junto, hermanos, allá con su iglesia. Y hay algo más, hermanos. Allá en el Evangelio según San Juan, lo que usted ya sabe y ha predicado y ha leído, pero solo creámoslo, hermanos. En el capítulo 10, cuando dice que nada ni nadie nos podrá separar de la mano ni de su Padre, ni de mi mano, dice el Señor. Alabado sea su nombre, hermanos. La seguridad de la iglesia descansa en la poderosa mano del Señor Jesucristo. Sin esperanza, mire, pero ahora, pero Dios. Aquella vida pecaminosa entonces, hermanos, se mueve, por ejemplo, de muerte a vida, del pecado a la salvación y de esperanza en un gozo eterno, hermanos. Bendito su nombre. Ah, qué dicha. Pero ahora, pero Dios, que es rico en misericordia, pero ahora en Cristo Jesús. Ahí está. Qué dicha, hermanos. El otro grupo es la iglesia, porque el último grupo que estamos viendo es los judíos, ahora gentiles, y pasamos ahora al otro grupo, la iglesia. Sabemos de que el rechazo del Señor Jesucristo, ¿verdad?, de parte de los judíos, pero esto estaba dentro del plan, según la carta a los romanos en el capítulo 11 también, estaba dentro del plan de Dios. Y de ambos pueblos, judíos y gentiles, Él ahora forma su iglesia, los que hemos sido llamados fuera de la corrupción del mundo o de la corriente de este mundo, para formar su iglesia como un resultado del nuevo nacimiento. Y vamos a leer en la carta a los Efesios, aunque leamos este versículo 14, ya que tenemos acá esto, que también es fundamental y forma parte de este punto, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, dice, la pared
intermedia de separación. Capítulo 1, versículo 3 al 6, y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza, dice, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Estos textos del 3 al 6 de este capítulo 1, hermanos, nos habla de algunas bendiciones especiales para la iglesia, este otro grupo. En relación, hermanos, con Dios el Padre, la iglesia ahora, ya nacido de nuevo por esas promesas hechas a Abraham, y como resultado del nuevo nacimiento, entonces la iglesia en relación con Dios el Padre, por ejemplo, dice el versículo 3, bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? ¿Qué más? Ahí está todo. Bendecidos con toda bendición espiritual, dice. Porque si hablamos de otras necesidades como cuerpo humano acá, hablando terrenalmente, eso ya es añadidura, hablando de cosas materiales. Pero espiritualmente dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Bendito sea el Dios y Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, dice. Y dice, en los lugares celestiales, dice, en Cristo. Porque por ahí se oye, ¿verdad?, que el creyente no debe de ser pobre. ¿Verdad? Eso es falso. Una bendición material abundante no quiere decir de que aquella persona está en plena comunión con Dios. No quiere decir de que tiene bendición espiritual. Por ahí también dice que el cristiano no debe de enfermarse, dice. ¿Verdad? Pero eso es falso. Usted sabe la escritura. Ajá. Dice el apóstol Pablo, ¿y yo no enfermo? Dice él, ¿verdad? Y también cuando viene este tipo de situaciones es, según la carta al apóstol Pedro, en el capítulo 1, para que la fe sea pulida. Y dice que si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, si es necesario. Pero el propósito es que la fe sea pulida. Entonces, hemos sido bendecidos entonces con toda bendición espiritual. En el versículo 4 hay otra bendición. Escogidos desde antes, dice, de la fundación del mundo. Mire, en ese preconocimiento de Dios, ¿verdad?, en su omnisciencia, Él ya sabía en qué tiempo iba a ser engendrada mi persona en el vientre de mi madre. Y me tenía ya apartado, elegido. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Porque si ustedes y yo creímos al oír la palabra de Dios, fue por la obra de la Trinidad, el Padre actuando, el unigénito ya haciendo el sacrificio, y el Espíritu Santo, hermano, convenciendo de pecado. Fue Él el quien hizo todo para que hoy estemos gozando de estas bendiciones, escogidos desde antes de la fundación del mundo. En el versículo 5 encontramos otra frase, predestinados, dice, para ser adoptados hijos suyos, dice. En mi caso, hermanos, oyendo acá, en esta frase de adoptados hijos suyos,
oyendo acá un mensaje sobre el Padre que tenemos, hermanos. Hermanos, era recién convertido yo, y por las situaciones que me habían venido a mi vida, oyendo ese mensaje, hermanos, de qué Padre, quién era ahora mi Padre celestial, hermanos. Yo ahí en esa banca, yo ahí solo, sollozando y llorando, hermanos, de gratitud. Porque ahora, hermanos, tenemos un Padre que sí se preocupa por nosotros. Por eso el apóstol Pedro escribe también, ¿verdad? Echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bendito su nombre. Entonces, adoptados también, ¿no? ¿Verdad? Hijos suyos. También en el versículo 4 y el versículo 6, ahí hay propósitos. Dice que para que fuésemos santos, dice, ¿verdad? Y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha. Para alabanza de la gloria de su gracia también. Por medio de Jesucristo. Leamos del versículo 7 al 9, y dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Algo más acá en el versículo 7, entonces ahora. La relación entonces, la iglesia en relación ahora con el Hijo. Somos los redimidos por su sangre. Hemos recibido el perdón de pecados. Y además, a Él le ha placido amarnos. Y nos ha iluminado que conociéramos ese misterio y que creyéramos. Tal como escribe allá en un poema maravilloso en la primera carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, cuando habla de la piedad. Leámoslo, hermanos, es lindo ese texto como todo, ¿verdad? Leámoslo, maravilloso de veras. Todo el concepto está ahí de ese misterio. Y dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mire, todo el concepto ahí, teológico, está ahí, sobre la persona bendita del Señor Jesucristo, lo que iba a suceder y lo que va a acontecer en el futuro también. Qué maravilloso ese texto. Bueno, hermanos, en relación con el Hijo, ¿verdad? Conocemos también el misterio de su voluntad. Versículos 13 y 14 leamos acá en la carta a los Efesios, en el capítulo 1. En Él también dice: vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza, dice, de su gloria. Hermanos, con relación con Dios, el Espíritu Santo, hemos sido sellados acá con el Espíritu Santo. Y dice que es las arras de nuestra herencia de la posesión adquirida. Una garantía de que somos de Él y que Él viene por nosotros, hermanos. Cuando habla del Consolador y del Espíritu Santo, también aquí menciona que para alabanza de su gloria, dice. Está hablando del Consolador, está hablando del Paracletos. Para, junto, y cletos, por ejemplo, llamar, o caleo también, ese verbo, llamar. Entonces el Espíritu Santo ha venido, ha sido llamado el Espíritu Santo para estar junto a su iglesia. Y cuando habla de sello, desde el momento de que el Señor tocó nuestro corazón y se dio la conversión, fuimos sellados. Entonces, llamado también para estar dentro de su pueblo, dentro del creyente, dentro del nacido de nuevo. Esto es una dicha, hermanos, para todos nosotros.
Entonces, hemos visto la iglesia, ¿verdad? Y por último, hemos visto estos tres grupos: los judíos, los gentiles y la iglesia. Que el Señor bendiga esta primera parte del estudio y que Él se siga manifestando en el mismo.